Esto es el podcast de la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, amigos, fanáticos, seguidores del deporte en todas las facetas, en todos los rangos. Aquí estamos de vuelta con la vida deportiva con Dani Delgado. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer una reseña de un deporte que usualmente no hablamos mucho, pero es uno de los deportes más excitantes que existen. La cantidad de público que llevan es inmensa. Se celebra en muchos lugares de Estados Unidos, en el mundo entero. Me refiero al automovilismo, que ha producido grandes corredores. Muchas empresas que han dedicado su dinero y su tiempo a este gran deporte. Es un deporte excitante. Han habido sus fracasos, sus momentos difíciles, como todo, las muertes que se han suscitado porque es un deporte violento. Yo lo llamo porque, mi hermano, la velocidad que van estos bólidos es increíble. En un óvalo que, ya usted sabe, cualquier error, por pequeño que sea, mental o físico, pues ha provocado tragedias. Pero es un deporte que sigue llamando la atención a la gente, desde que se inventó, y especialmente hablamos de cuando se inventó este deporte, que eran la gente, los acaudalados, los que realmente participaban aquí. Bueno, la historia del automovilismo pues abarca desde el nacimiento de las primeras carreras automovilísticas, y estamos hablando a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Está fuertemente ligado al nacimiento y desarrollo de la llamada automoción. Las primeras carreras se celebraron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las competencias eran aventuras llevadas a cabo por los sectores más ricos de la sociedad que podían permitirse el lujo de adquirir un vehículo y participar en ellas, o como el Rally de Montecarlo en sus inicios, pues fue más una concentración y exhibición de vehículos por parte de las clases adineradas, como entrenamiento y no como una competencia pura. Pero con los años, las carreras en carreteras abiertas supusieron un peligro para participantes, y la alternativa pues fueron, por un lado, el uso de circuitos cerrados como en la Fórmula 1, y por otro, competir en tramos de carreteras cerradas al tránsito rodado como en los rallies. El automovilismo pues ha sido una demostración del hombre por su pasión a la velocidad, porque las primeras carreras de autos se comenzaron al poco tiempo de la creación del primer auto con gasolina y fueron realizadas en Europa y mayoritariamente en Francia, teniendo a París como la meta. Bueno, hablamos de estas primeras carreras, y una de las primeras carreras que fueron documentadas fue la carrera de carruajes sin caballos, llamada Concours de Voitures Saint-Bach, organizada por Pierre Giffard, un periodista de la Petit Journal. Se corrió en la ruta de París-Rouen el 22 de julio del año 1894. Esta competencia tuvo un total de 21,000 participantes, y las marcas ganadoras pues fueron las francesas, la Peugeot, la Panhard, también el Levasseur. En un principio el vencedor había sido el conde Albert de Dion, pero por alguna extraña razón fue descalificado. El conde de Dion entonces decidió organizar un año más tarde la primera competencia automovilística, diríamos, cronometrada en la historia. Bueno, la carrera París, en Bordeaux-París, en junio de 1895 se organizó para probar la eficacia de los vehículos sin caballos. Tuvo un recorrido de 1,200 kilómetros. El ganador, que empleó 48 horas y 42 minutos
a una media de, diríamos, 25 kilómetros por hora, y por ello, primer piloto en registrar su nombre en la historia del automovilismo fue Émile Levasseur, en un automóvil Panhard, el Levasseur. El mismo año, pero el 12 de noviembre, el conde Albert de Dion creó el primer club automovilístico de la historia, el Automobile Club de Francia. En Italia se organizaban carreras desde el año 1895, año en que se corrió una prueba de confiabilidad de Turín hasta Asti y regreso. Y la primera carrera verdadera de automóviles entonces se desarrolló en el 1897 a lo largo de la costa del lago Maggiore, desde Arona a Stresa y el regreso. Esto llevó a una larga y próspera tradición de carreras en carreteras, incluyendo el Targa Fiorio en Sicilia desde 1906 y el Giro de Sicilia, Vuelta de Sicilia en el 1912, los cuales pues se corrían alrededor de la isla y continuaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El primer evento en los Alpes fue en el 1898 la carrera de automóviles de 3 días, que fue organizada por el Touring Club austríaco a través de Tirol del Sur, que incluía el famoso Paso Stelvio. Y ya para el año 1899 fue cuando se organizó en Francia el Tour de Francia automovilístico llevado a cabo por el periódico Le Matin, en la cual diversos vehículos tomaron parte en una prueba que alternaba pruebas en carretera abierta, puertos de montaña, etc. El primer vencedor fue René de Canif, conduciendo un Panhard en Levasseur. La segunda edición se celebró en el 1908 y no volvería a organizarse hasta el año 1951. Hablemos de, por ejemplo, el siglo XX. En abril y mayo del año 1900, el Club Automovilístico de Gran Bretaña, el precursor del Royal Automobile Club, organizó la prueba 1000 Mile Trial, que es un evento de 15 días que unía las principales ciudades de Gran Bretaña con el objetivo de promover esta nueva forma de transporte. 70 vehículos tomaron parte en la carrera, que tuvieron que completar 3 rutas que variaban en distancia desde 43 kilómetros hasta 123 kilómetros, a una velocidad media de hasta el límite legal de 12 millas por hora. En los días de descanso, entonces los coches eran mostrados al público en las salas de exposición. Muy bien, el Scottish American o el Scottish Automobile Club inició en el 1901 una competencia de 5 días de duración en Glasgow-London. En el 1908, el Royal Automobile Club, el International Touring Car Trial, una carrera de 3.200 kilómetros. Para 1903, entonces se celebraría también la carrera a París en Madrid, pero el gobierno francés la prohibió en mitad del recorrido debido a una serie de accidentes donde fallecieron 7 personas, entre ellas Marcel Renault, hermano de Louis Renault, el fundador de la empresa Renault, y la carrera fue ganada por el francés Fernand Gabriel. Debido a estas imposiciones, entonces los organizadores de carreras en Europa comenzaron a buscar alternativas a las carreras que se disputaban en carreteras abiertas, ya que cada día se veían más difíciles de organizar debido a las prohibiciones de las autoridades, por lo que una de las alternativas que se tomaron fue la de competir en circuitos cerrados. El primer circuito cerrado fue el de Brooklands, en Inglaterra, que se inauguró para el año 1907. Y en Alemania se celebró en el 1905 y en el 1906 el llamado Herkomer Trophy. Este desafío de 5 días atrajo a más de 100 participantes para hacer frente a sus 1.000 kilómetros en tramos de carretera, en subidas y una prueba de velocidad, pero lamentablemente se vio empañada por la mala organización
y un reglamento muy confuso. Uno de los participantes de la prueba fue el príncipe Enrique de Austria, que solicitó la ayuda del Imperial Automobile Club of Germany para crear la primera Prince Heinrich por la carrera del príncipe Enrique. Eso fue para el año 1908. Y claro, en 1910. La primera prueba alpina se celebró en 1909 en Austria, y ya para 1914 este evento fue los más difíciles de la época, con la actuación estelar del británico James Bradley en su Rolls Royce Alpine Eagle. 1923 los franceses Leonard y Lagache ganaron la primera edición de las 24 horas de Le Mans. Las carreras de prototipos fueron rápidamente aceptadas por el público. Bueno, hablemos ahora fuera de Europa, ¿no? Ya 1900, James Gordon Bennett Jr., propietario de los periódicos New York Herald y el International Herald Tribune en París, estableció la Copa de Gordon Bennett de carreras de autos en Europa. Ahora, una carrera anual que atrajo competidores internacionales. Cada país inscribía hasta 3 autos, siguiendo el ejemplo de Bennett en los Estados Unidos, y el acaudalado William Kissam Vanderbilt lanzó entonces la Copa Vanderbilt. Esto fue en Long Island, Nueva York. Estamos hablando ahí de el año 1904. 3 años después se organizó una de las primeras pruebas de gran distancia. Fue la carrera Pekín-París. Y esto nació por iniciativa del periódico Le Matin. Y claro, a ella se presentaron 5 participantes, 2 de Dion Boughton, uno de Italia, pilotado por el príncipe Scipione Borghese, un Spiker holandés y un triciclo con tal. La travesía que partió de Pekín no contaba con una ruta establecida y resultó ser durísima, muy larga, donde los participantes tuvieron que soportar altas y bajas temperaturas. Un periodista del Daily Telegraph llamado Luigi Barzini acompañó al príncipe Borghese durante la travesía a bordo del Itala, que llegaron primeros a París con una semana de adelantado con respecto al Spiker. Como único premio, los vencedores entonces recibieron una botella de champán. De ahí nació la tradición de celebrar las victorias en el automovilismo con una botella de champán. Esto cambió después, porque ahora usted ve que usan, una botella, un galón de leche. El ganador, pues, George Schuster, en una de las pruebas de 1908, llamada de Nueva York a París. Esto fue organizado por el periódico New York Times, en la que se inscribieron 6 coches, 3 franceses, un alemán, un italiano y un estadounidense. El ganador fue el alemán George Schuster a bordo de un Protoss, representando al equipo estadounidense, y que partió de Nueva York el 12 de febrero y llegó a París el 30 de julio. Los alemanes habían llegado a París 4 días antes, pero fueron sancionados, lo que les dio la victoria al equipo americano. La carrera New York-Seattle del año 1909. Aunque más corta, pues no fue sencilla, más suave, más parecido a los rallies modernos, fue el Gilded Tour. Corrieron por el American Automobile Association entre 1902 y 1913, que se tenía tramos entre el control de puntos, y marcaron el sistema para determinar los ganadores. Y ese mismo año se construyó el famoso Indianapolis Motor Speedway, con forma ovalada y una distancia de 4.023 kilómetros. El 30 de mayo del año 1911, debo decir, se celebró la primera edición de las 500 millas de Indianápolis. Claro, considerada como una de las carreras más importantes del mundo. El ganador fue Ray Harron, con un Marmon Wasp de 6 cilindros a un promedio de 120 kilómetros por hora.
en América del Sur. Tuvieron mucho éxito las rutas de gran kilometraje, 8.000, 9.000, divididas normalmente en 2 días, porque la primera fue el Gran Premio del Norte en 1940 desde Buenos Aires hasta Lima y vuelta, y fue ganada por Juan Manuel Fangio en un muy modificado Chevrolet Coupé. Este evento fue repetido para el año 1947 y en el 1948 se celebró aún más ambicioso, el Gran Premio de la América del Sur, desde Buenos Aires hasta Caracas, Venezuela. Fangio tuvo un accidente en el que su copiloto falleció, pero ya en el 1950 se celebró la rápida y peligrosa carrera panamericana, una carrera dividida en etapas para celebrar la construcción de una autopista entre las fronteras de Guatemala y Estados Unidos. Bueno, este tipo de carreras pues fueron víctimas de los costos de celebrarlas en un mundo en pleno desarrollo. Sin embargo, algunas se siguieron celebrando, como actualmente hacen en Bolivia, en Canadá, que albergó uno de los rally más largos de los años 60, el Shell 4000 Rally. Y en el 1950, África vio su primera carrera organizada por franceses. La Méditerranée Le Cap recorría 1.600 kilómetros desde el Mediterráneo hasta África del Sur. Se celebró hasta 1961, cuando los problemas políticos del continente africano entonces obligaron a suspenderla. Y ya para el año 1953 fue que se celebró en África del Este el Rally Coronation Safari, renombrado años más tarde como el Rally Safari, seguido después por el Rally de Marruecos y el Rally de Costa de Marfil. El Rally Safari ha sido incluido en numerosas ocasiones en el calendario del Campeonato del Mundo celebrado en Kenia. Hablemos de los primeros grandes premios, las carreras de Gran Premio, en francés Grand Prix. Tienen raíces en las carreras de automóviles organizadas en Francia desde 1894, porque rápidamente evolucionaron de simples carreras en caminos de un pueblo a otro a pruebas de resistencia para los autos y los pilotos, y la innovación pronto rebasó los 160 kilómetros por hora. Pero al ser carreras en caminos abiertos eran frecuentes los accidentes que resultaban en defunciones tanto de pilotos como de los espectadores también. La mayoría de las carreras se corrían sobre largos circuitos formados por caminos públicos temporalmente cerrados, no en pistas privadas específicamente construidas, porque este fue el origen del circuito de Gran Premio de 1ACF en el 1906, la primera, y en este tiempo la única carrera a llevar el nombre de Gran Premio. Era organizada por el Automobile Club of France y se corría durante 2 días en junio en Le Mans. Bueno, y hablando de los años 20, pues esta entidad francesa creó la denominación Grandes Épreuves para aquellos grandes premios, para importantes del mundo, lo más importante para esa época. Y en esa década y en la siguiente, pues se organizaron 2 campeonatos: el Campeonato Mundial de Fabricantes entre 1925 y 1930 y el Campeonato Europeo de Pilotos 1931 a 1932 y entre 1935 a 1939, pero muchas carreras se cancelaron o no respetaban los reglamentos y varios de estos campeonatos no fueron finalizados. Pero vino el Gran Premio de Mónaco. Bueno, estamos hablando de 1933, cuando fue la primera vez en la historia del deporte en el que el orden de partida fue decidido por los tiempos de clasificación en vez de la suerte. En 1946, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, solo
Hubo 4 carreras con denominación Gran Premios. Las reglas para el Campeonato Mundial de Grandes Premios ya habían sido establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, pero llevó varios años más de esperar su concreción, hasta que en el 1947 la antigua entidad francesa se pudo reorganizar, pasándose a llamar la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, con sede central en París. Al final de la temporada de 1949, anunció que para 1950 unirían varios grandes premios nacionales para crear la llamada Fórmula 1, como un campeonato mundial de pilotos. Bueno, estos rallies se hicieron muy populares en Suecia, Finlandia, en los años 50. Y en esos países, los fuertes controles policiales, concienciados por la seguridad de las carreteras, llevó a los organizadores a buscar una alternativa a las carreras en carrera abierta o carretera abierta, y se optó por una especie de carreteras cerradas al público y competir entonces en ellas, mientras que se respetaban las normas fuera de ellas en los enlaces. Bueno, de esta manera se inventaron los tramos, también llamados Special Stage, Special Track en Suecia, o Erikoisko en Finlandia, que simplemente sumando los tiempos obtenidos en esos tramos se obtenía la clasificación final, y este formato, que se conserva en la actualidad, cuajó rápidamente en otros países, como en Gran Bretaña, que lo adoptó para 1961, pero con una pequeña diferencia. La legislación británica prohibía cerrar las carreteras, entonces se decidió competir en caminos de tierras que eran privados, que se cerraban solo para las carreras. Se prohibía entrenarlos antes. De ahí porque nació el carácter del secreto del Rally RAC, que mantuvo ese formato hasta los años 80, cuando entró en el calendario mundialista. Bueno, hablemos ahora de cosas tristes, las muertes en el automovilismo, porque diríamos que la muerte siempre ha estado presente en este deporte del automovilismo desde sus inicios hasta el día de hoy, porque competir a altas velocidades supone un riesgo tanto para pilotos como para los aficionados y los organizadores, porque las medidas de seguridad que han ido surgiendo con los años han reducido considerablemente el número de accidentes. Un hecho destacable es que desde el año 1994, con la muerte de Ayrton Senna, se ha vuelto a producir una muerte en la Fórmula 1. Hasta ahora, el piloto francés Jules Bianchi falleció el 18 de julio del año 2015 tras impactar con la grúa que retiraba el coche de Adrian Sutil cuando iba a una velocidad de 200 km por hora en el Gran Premio de Japón 2014. Bueno, en palabras de Sébastien Loeb, campeón del mundo de rally, tras la muerte de Michael Park en el 2005. Especialmente dura es el Rally Dakar, que desde su primera edición pues han fallecido ya 21 participantes, a los que hay que añadir las muertes de civiles, de espectadores, mecánicos o periodistas, llegando a superar la media centena de muertos. Los pilotos, un piloto de automovilismo es aquel que compite dentro del automóvil durante una carrera, es por lo tanto junto al vehículo la pieza clave del automovilismo, y por lo general los pilotos compiten solos, exceptuando en los llamados rallies o races, donde van acompañados de un copiloto. Hablemos de pilotos destacados. Algunos de los pilotos más destacados de la historia del automovilismo son Sébastien Loeb, 9 veces campeón del mundo de rally consecutivamente, desde el 2004 hasta el 2012. De hecho, es el piloto más laureado
de la historia del automovilismo. Michael Schumacher, 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1, 1994, 1995, 2000, 2004. Dale Earnhardt, 7 veces campeón de la NASCAR Cup, la serie de 1980 hasta 1986, 1987, 1990, 91, 93 y 1994. Mencioné a Juan Manuel Fangio anteriormente, que ganó 5 veces el campeonato de Fórmula 1, desde 1951 a 54 y hasta 1957. Jimmy Johnson, 6 veces campeón de NASCAR Cup en la serie 2006, 2010, 2013. También ganador de las 500 millas de Daytona, 400 millas de Brickyard, entre otras pruebas. Alain Prost, 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1, desde 1985 a 86, hasta 1989 y hasta 1993. Ayrton Senna, 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1, 1988 hasta 1990, y terminó en 1991 y después lo sorprendió la muerte. Hülya Kantunen, 4 veces campeón del mundo del rally. Tommy McKinnon, 4 veces campeón del mundo del rally. Eliseo Salazar, el único piloto en la historia que ha participado en las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, las 24 horas de Le Mans y el Rally Dakar. Y en enero de 2012 participaba en el Rally de Argentina, pruebas del Campeonato Mundial de Rally, estableciendo un nuevo récord para el libro de Guinness. Las principales competencias vigentes: Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, el Campeonato de Super Fórmula japonesa, la Fórmula E, el Campeonato Mundial de Rally, la Copa Mundial de Turismos, el Rally de Dakar, IndyCar Series, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, WeatherTech Sport Car también tiene su campeonato. Después de ahí, pues, aquí en Estados Unidos, que es un deporte muy grande, hemos hablado de estrellas como Emerson Fittipaldi. Después se han venido algunos hispanos a competir, bastante buenos, por cierto. Esto es un deporte que tomó auge en el mundo entero y en Sudamérica. En Estados Unidos, el mundo entero, Europa, Sudamérica, originado en Francia. Y ya pues le di una idea de cómo comenzaron, qué cantidad de automóviles a veces corrían. Imagínense que en algunos de estos rallies se corrían a 12 millas por hora porque las condiciones de la carretera pues no daban para más. Hoy en día 12 millas por hora, eso no se ve en ningún lado. Ahora van volando bajito, por eso desgraciadamente los accidentes pues han cobrado muchas vidas de espectadores, de pilotos. Se han hecho muchos arreglos en las pistas. Una vez se detuvo este deporte hasta que se pudieran arreglar las pistas para mayor protección de los espectadores, y se arreglaron, pero aún así han ocurrido accidentes. Imagínense uno de los accidentes: una goma se salió de uno de los vehículos, saltó por una verja tan y tan alta y fue a parar al público, hiriendo a algunas personas. Eso fue como un despegue de un avión, ¿verdad? Esa goma saltó de la pista, siguió elevándose, pasa por arriba de esa verja, una verja demasiado de alta que la pusieron con esa intención de la seguridad, y llegó al público. Y yo cada vez que veo ese video, digo, esto es difícil de creer. Aún uno viendo la acción, ¿verdad? Como que se hace difícil de creer a uno. Pero se ha pasado eso en esos casos. Y es un deporte que sigue ocupando los primeros planos en la prensa, porque la televisión hace mucho dinero con estas carreras, especialmente las 500 millas de Indianápolis. Bueno, desde que tengo uso de razón, entre todas las carreras, Fórmula 1 y circuitos y rally,
siempre me llamó la atención las 500 de Indianápolis. Ya para la época del 90, cuando estuve haciendo trabajo freelance para la cadena ESPN, fuimos a hacer una transmisión en el sur, en las 500 millas de Daytona. Y bueno, nunca había estado yo en una pista de estos de automóviles. Eso fue por primera vez. Y aquello, el ruido, los chillidos de esas gomas, la cantidad de público, mi hermano, que se dio ese día, las nubes de polvo que levantaban esos coches cuando se barrían sobre la pista, eso era algo increíble. Los choques que se significaban, sinceramente dejaban a uno perplejo. Por eso digo, es un deporte muy movido, salvaje, como digo. Es un deporte que le interesa mucho a la gente. Y cada día entran pilotos nuevos a competir y hacer gala, ¿verdad?, de lo que aprendieron, lo que ellos conocen de estos pilotos anteriores que le mencioné, como Fangio, por ejemplo, a Johnson, y entonces lo ponen en práctica y por eso cada día pues aprenden más. Les toma su tiempo, desde luego, porque no es un deporte muy fácil, ¿entiendes? Pero es un deporte llamativo que atrae muchos espectadores. Hablando en el campo financiero, es un deporte que produce mucho, pero mucho dinero. Antes no se ganaba casi nada con esto, pero ahora hay pilotos que se ganan 1 millón o más de $1 millón en estas carreras, que son carreras de campeonato. Cuando se habla de las 500 de Indianápolis, 500 de Daytona, ¿entiendes? Todas estas carreras, pues esto es algo excepcional. Y como son carreras especiales, donde hay mucho dinero envuelto, pues, como digo, los pilotos ganan buen dinero. Y todo el que trabaja en el equipo, todas estas brigadas que trabajan en equipo con diferentes compañías, que son las compañías que auspician a diferentes corredores. Usted ve los letreros en los autos con las imágenes o nombres de las compañías. Pero es un deporte que cada día atrae más y más gente. Y ya cuando se está acercando, cuando viene la primavera, lo primero que se habla de las 500 millas de Indianápolis, y todo el mundo está a la expectativa. Yo soy uno que estoy a la expectativa en las 500 de Indianápolis, porque de pequeño me interesó esto y me interesó las 500 millas de Indianápolis, de verdad que sí. Para ese entonces todavía habían otros circuitos que no tenían nombre, que no se celebraban, pero las 500 de Indianápolis, pues eso es algo que ha hecho historia y sigue haciendo historia. Y los mejores pilotos del mundo han venido a competir a las 500 de Indianápolis. Por algo, la popularidad de este deporte, mi hermano, que sigue en aumento. Muy bien, interesante esta situación. No habíamos hablado mucho, como dije, de automovilismo, pero vamos a continuar hablando porque son tantos y tantos deportes y todos son interesantes. Hay que darle su espacio a cada uno, ¿no? Pues a él le tocó al automovilismo. Y después vendrán otras más, también del automovilismo, pero vendrán otras más de las motoras, los clásicos que se corren aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Son deportes que se van expandiendo, pero muy rápido. Muy interesante de esto. Y usted, como de costumbre, bien entretenido, pero bien informado, porque usted escuchó eso aquí en La Vida Deportiva con Dani Delgado. Suerte para la próxima.